el peor luchador de WWE. El individuo que ves en pantalla es considerado el peor luchador de la historia en WWE. Increíblemente, consiguió llegar a las grandes ligas y casi convertirse en campeón mundial de la empresa. Esta historia comienza en 2016, cuando Braun Strowman, un gigante que derrotaba a sus oponentes sin esfuerzo, se subía al ring semana tras semana. En una de esas noches, James Ellsworth fue su rival. Antes del combate, en una entrevista, le preguntaron cómo planeaba vencer a Strowman. Ellsworth, sin mucha idea, respondió que estar en Raw esa noche era una bendición, y que cualquiera con dos manos tenía una oportunidad de pelear. Aunque James ya tenía experiencia en empresas independientes, su carrera no despegaba y su físico, comparado con las estrellas de WWE, no le ayudaba. La lucha comenzó y, como era de esperar, Strowman lo vapuleó. Sin embargo, la actitud de Ellsworth y la forma en que fue derrotado conquistaron al público. Tanto así que WWE decidió traerlo de vuelta para un combate en la rivalidad entre Dean Ambrose y AJ Styles. En este enfrentamiento, Ellsworth se enfrentó al campeón, con Ambrose como árbitro especial. Contra todo pronóstico, Ellsworth ganó el combate, con la ayuda de Dean, marcando un momento histórico en su carrera. Gracias a esto, obtuvo una oportunidad titular por el campeonato mundial de la WWE la semana siguiente. Imagínate, en tu tercer lucha en la WWE, tener una oportunidad por el campeonato máximo y enfrentarte a uno de los mejores luchadores de la historia. Pero esta vez Ellsworth no contaría con Ambrose para ayudarlo, por lo que tendría que probarse solo. El público estaba de su lado, aunque el campeón dominaba sin problema, hasta que una patada lo mandó al suelo y comenzó el conteo. Parecía la gran oportunidad, pero no. Llegó a 3. AJ Styles ganó la lucha, pero el apoyo a Ellsworth siguió, tanto que una camiseta suya superó en ventas a la de Goldberg, una leyenda que regresaba tras 12 años. Ellsworth se convirtió en un personaje recurrente en la WWE y fue invitado a la lucha de Survivor Series como la mascota del equipo SmackDown. Sirvió de carnada para varios luchadores, pero lo más destacado fue que pudo vengarse de Strowman eliminándolo de la lucha. Aunque después sufrió las consecuencias, el momento fue muy aplaudido por el público. Con el tiempo, la emoción por este luchador fue disminuyendo y WWE decidió convertirlo en villano. Esta decisión marcó su declive, ya que dejó de ser tan interesante y fue despedido por primera vez. Volvió a luchar en empresas independientes, hasta que, un año después, WWE lo trajo de vuelta, nuevamente como villano, acompañando a Carmella en una historia que no llegó a nada. La empresa volvió a despedirlo. Aunque suena triste, para James todo lo vivido en WWE fue una bendición. Al salir, regresó a la escena independiente, donde incluso se unió con Gilbert, otro personaje gracioso de WWE que en los 90 parodiaba a Goldberg. Tuvieron una lucha de retiro y James sigue activo en la escena independiente, apareciendo en empresas más grandes como TNA o Impact en ese entonces. Hoy, después de casi 10 años de su aparición, la gente todavía lo recuerda con cariño. Su carisma y su lema se volvieron icónicos en la historia de la lucha libre. El peor luchador de la historia logró dejar una huella en toda una generación. ¿Y tú, recuerdas la historia de James Ellsworth, el luchador más extraño de WWE? El individuo que estás observando es el peleador más peculiar de todos los tiempos, una insólita estrella de cine dorada que se convirtió en un fenómeno en WWE, pero sus problemas personales lo llevaron a tocar fondo. Vástago del célebre Dusty Rhodes y medio hermano de Cody Rhodes, Dustin se adentró en el mundo del espectáculo deportivo desde niño. Siguiendo los pasos de su padre, asistía a las funciones de lucha y quedaba fascinado con ese entorno, por lo que desde muy joven comenzó como árbitro. A medida que crecía, su trayectoria en la lucha libre se expandía. Su padre era una de las figuras más importantes en ese entonces y las oportunidades para su hijo no dejaban de surgir. Pasó por diversas empresas, pero su carrera no despegaba y era más conocido por ser el hijo del sueño americano. Esto cambió en 1995. En ese año, Dustin recibió la propuesta de interpretar al personaje que lo lanzó a la fama, Goldust, una singular estrella de cine dorada que era bastante excéntrica. Para muchos, representaba a una especie de drag queen, para otros, un personaje extraño pero entretenido. Goldust llegó a la WWE y desde su inicio dividió opiniones tanto entre los fanáticos como entre los luchadores, o lo amabas o lo odiabas. Su comportamiento inusual para la época lo hizo impopular en los vestuarios. Sin embargo, se volvió interesante y su nombre empezó a ganar notoriedad dentro de la programación. Siendo un luchador recurrente, Goldust fue ascendiendo poco a poco hasta obtener oportunidades por campeonatos como el Intercontinental. A pesar de este extraño pero notable éxito, la vida personal de Dustin no iba bien, lo que lo llevó a dejar la WWE y regresar a la WCW con un personaje bastante raro. Ante su inminente fracaso, abandonó este papel desafortunado y por un tiempo luchó sin maquillaje ni personajes, simplemente como Dustin Rhodes. La WWE decidió recontratarlo a comienzos del nuevo milenio. Su vida parecía mejorar, y junto a Booker T, protagonizó algunos de los segmentos más memorables de entonces e incluso ganó el campeonato mundial en parejas. Pero nuevamente, problemas con y diversos demonios personales complicaron su situación. Dejó la WWE y vimos su época más baja. Llegó a la TNA en condiciones deplorables. Su estado físico era malo,
no estaba concentrado y su personaje era ridículo. Trataba de ser lo opuesto a Goldust, pero simplemente fue una parodia que rápidamente desapareció. Su carrera y su vida estaban en declive. Con el tiempo, fue sanando y regresó a la WWE en 2009 con una nueva oportunidad. A partir de entonces, ofreció algunos de sus mejores combates y siguió siendo un personaje gracioso y memorable. Aunque nunca fue un evento principal, Goldust era una leyenda que después de tantos años seguía luchando en WWE. Incluso fue campeón en parejas con su hermano Cody Rhodes, mientras su padre era su manager dorado. Ya no era lo que fue al principio, algo extravagante y misterioso, pero sí bastante divertido, protagonizando segmentos con nuestro héroe R-Truth. Sin embargo, la de su padre, los malos planes para su personaje y la salida de su hermano Cody hicieron que Dustin perdiera la pasión por este mundo, esperando que su contrato terminara y simplemente cumpliendo. No fue hasta que AEW comenzó que Dustin supo a dónde quería ir, terminar su carrera a lo grande, por lo que después de tantos años le dijo adiós al personaje que lo puso en el corazón de todos. Goldust había terminado para que Dustin Rhodes, más experimentado, mostrara lo mejor de sí. Con tanta experiencia acumulada, ha ganado grandes combates, como uno con su hermano Cody. Su carrera poco a poco se acerca a su fin, pero no quita que sea uno de los más grandes y divertidos en la historia. Un luchador que pudo superar sus problemas personales y hoy disfruta esa pasión por la lucha, además de ver a su medio hermano alcanzar todos sus sueños. ¿Y tú recuerdas a este extraño luchador? MVP, de luchador a rapero. ¿Te acuerdas de MVP? Alvin Borg Jr. vino al mundo en Florida en 1973. Desde joven tuvo una existencia complicada. A los 12 años ya estaba inmerso en la vida del y en una banda, por lo que fue detenido y tuvo que pasar 9 años en Durante ese tiempo empezó a reflexionar sobre lo que quería, entablando amistad con el guardia que, sorpresivamente, practicaba lucha libre. Al salir de Alvin buscó un nuevo rumbo, por lo que cambió su nombre a Hassan Jamin Assad y decidió entrenar lucha libre. Aunque aún era relativamente joven, su afán por mejorar llamó la atención de la WWE. Poco tiempo después de convertirse en luchador profesional y estar en el circuito independiente, fue fichado para el Centro de Desarrollo de Nuevos Talentos. Lo enviaron a una promoción menor donde terminaría de perfeccionarse para estar listo. En 2006 debutó en la empresa, ahora conocido como MVP, un arrogante luchador que sabía que era el mejor del elenco. Se le veía con joyas, el teléfono más moderno y lo más distintivo. Su entrada parecía el jugador más valioso. Montel Vontavious Porter sería su nuevo personaje. Su primer gran rival fue Kane y tras demostrar que tenía bastante talento, comenzó a ascender como una joven promesa de la WWE, ganando el campeonato de los Estados Unidos y convirtiéndose en uno de los campeones más longevos de la historia, además de ser uno de los mejores. Con el paso del tiempo, MVP se convirtió en el héroe de la historia, aliándose por un tiempo con Mark Henry. Sin embargo, en 2012 la WWE lo despidió, argumentando que su personaje ya no tenía más que ofrecer y que no tenían buenas historias para él. En ese momento MVP comenzó con su otra pasión, la música. Lanzó su primer sencillo de rap y desde entonces no ha dejado de producir álbumes y ofrecer conciertos en pequeños bares, mientras la música influía en su vida. Continuó luchando, yendo a Japón donde tuvo una carrera destacada, hasta que decidió regresar a los Estados Unidos debutando en empresas como Impact Wrestling, Ring of Honor y la escena independiente ahora conocida como TNA. Tuvo buenas historias, fue relevante y la música seguía siendo su otra pasión. Sin embargo, después de tantos años en las independientes y de estar rapeando, nadie se esperaba que en el Royal Rumble de 2020 haría su regreso a la WWE como un veterano. Desafortunadamente fue eliminado por Brock Lesnar, pero su desempeño sorprendió a todos, incluso a Vince McMahon, que lo invitó a formar parte del elenco principal. Al inicio sí, como luchador, pero Vince se dio cuenta de la gran capacidad que tenía para hablar, convirtiéndolo en el malvado manager de Bobby Lashley y así comenzando su ascenso. Pues gracias a MVP se creó el Hurt Business, uno de los grupos más subestimados pero más interesantes de esos años, con los que no solo revitalizó carreras olvidadas como la de Shelton Benjamin y Cedric Alexander, sino que logró convertir a Bobby Lashley en campeón de los Estados Unidos y meses después de la WWE. MVP era de lo más interesante por esos años. A partir de ese momento fue invitado a trabajar como productor de luchas tras bastidores y seguir como manager, pues lo hacía increíblemente bien, solo que con el paso del tiempo Bobby Lashley ya no sería su protegido, sino Omos, un gigante de Nigeria que en cada evento importante de la WWE hace su aparición. Desde entonces MVP no ha estado tan activo en televisión, sigue con su carrera musical y siendo productor de la WWE y quién sabe, quizás algún día vuelva a luchar. ¿Y tú recuerdas a este luchador? El fanático que se volvió campeón de WWE. Este aficionado de WWE tuvo la oportunidad de su vida y consiguió el campeonato intercontinental, enfrentándose a uno de los luchadores más despiadados de la época y aún así logró vencerlo. En 2007, el malvado jefe de WWE, Mr. McMahon, manipulaba la disposición de la bestia samoana Umaga, quien era el campeón intercontinental de su empresa, WWE, y se encontraba en Italia durante una gira por Europa. Vince pensó que sería entretenido ver a algún luchador que quisiera una oportunidad titular contra el feroz luchador, pero cuando llamó a quien sea, nadie mostró interés, o tal vez sí,
pero el miedo de enfrentarse a semejante monstruo los frenaba. Sin embargo, Mr. McMahon buscaba ofrecer un gran espectáculo y, dado que nadie quiso enfrentarse al bulldozer samoano, pensó que la mejor idea sería elegir a alguien del público para participar. La gente no sabía si emocionarse o asustarse, pues no creían que realmente una persona pudiese subir al ring y luchar contra Umaga por el campeonato intercontinental. Vince comenzó a buscar un verdadero oponente, pero todos los que veía no eran de su interés o mostraban temor, hasta que vio a un italiano de camisa marrón que llamó su atención. El aficionado no lo podía creer. Varias veces se preguntó si realmente le hablaban a él. Subió la barricada mientras todo el público se emocionaba. Uno de los suyos tenía una gran oportunidad. El jefe de jefes estaba bastante confiado, primero preguntando si estaba seguro y después asegurándose de que sabía inglés. El fanático solo respondió como lo haría en su país. Vince le dijo que en la WWE tenían un acuerdo de ser su responsabilidad si se las y si estaba bien con eso, el fanático aceptó cualquier cosa. La gente no paraba de aplaudir y gritar cánticos de fútbol. Se presentó como Santino Marella y, después de recibir críticas sobre su vestimenta, el jefe lo hizo oficial. La lucha comenzó y desde el primer momento Umaga no tuvo piedad. No le importó si era un aficionado. Él iba a destruir a su oponente. Santino era bastante rápido y aprovechaba cada oportunidad que tenía. Pocas, pero aprovechaba para a Umaga con alguna patada o golpe. El samoano tampoco se dejaba, pero era evidente que Santino mostraba mayor rapidez. Mr. McMahon empezó a tener miedo de que el fanático ganara y se llevara su cinturón a casa, así que cuando le pareció, pausó el combate. Cansado de esta pequeña ventaja, cambió las reglas de la lucha. Ahora sería una super libre. Todo valdría. Llamó al manager de Umaga, al árbitro y a Santino para que todos estuvieran en la misma sintonía, pero el fanático solo aprovechó la situación y le dio una bofetada al representante del campeón. Umaga lo sorprendió con tremenda y comenzó a castigar con toda la fuerza que podía, mientras su representante le aconsejaba lo que tenía que hacer desde el esquinero y de punta a punta lo hacía como quería, mientras que este solo sufría de dolor. Hasta que la música de Bobby Lashley, el campeón de SW y rival de Umaga suena, sorprende al samoano y lo empieza a castigar. El villano de la historia, Mr. McMahon, agarra una silla creyendo que con esto puede detener a Lashley, pero este es más fuerte de lo que piensa, huye de la situación y deja solo a Umaga, quien recibe tremendo silletazo y una lanza que lo deja tendido en la lona. Bobby, como puede, arrastra lo que queda de Santino y lo pone encima de Umaga para comenzar el conteo. El árbitro cuenta hasta 3 y tenemos nuevo campeón intercontinental. La arena se quiere caer de la emoción. Mientras que Vince no lo puede creer, el aficionado italiano se había convertido en el campeón intercontinental de la WWE gracias a Bobby Lashley. Tiempo después, este aficionado se volvería un luchador, ganando muchos campeonatos como el de los Estados Unidos, el de parejas e incluso estuvo a punto de ganar el Royal Rumble. Lo que nadie olvida fue su increíble debut contra el bulldozer samoano. ¿Y tú recuerdas este momento? De ser mesera en un restaurante a ser campeona en WWE. Esta es la ardua vida de Liv Morgan. Liv Morgan es una de las más grandes figuras que posee la división femenina en la actualidad. Fue campeona de SmackDown y muchos esperan verla nuevamente portando el título. No obstante, pocos conocen que para alcanzar lo que es hoy, tuvo que empezar desde cero, siendo camarera en un reconocido restaurante. Su nombre verdadero es Giona Genedadio y nació en 1994. Desde niña, le apasionaba la lucha libre y jugaba con su hermano cuando eran pequeños, imitando a luchadores emblemáticos como Batista y Triple H, aunque su luchadora preferida era Lita, quien fue su inspiración. Sin embargo, en aquel entonces, dedicarse a la lucha libre aún no estaba en sus planes. La infancia de Giona no fue nada fácil, pues creció junto con sus 5 hermanos, 2 padres con ingresos limitados, lo que hacía cada vez más complicado brindarles una vida cómoda, confesando incluso que en muchas ocasiones le costó comprar ropa nueva. Todo transcurría con normalidad en su vida hasta que la tragedia llegó, pues su padre falleció cuando ella tenía tan solo 16 años. Morgan tuvo que abandonar la escuela para empezar a trabajar, ya que su madre no podía hacerse cargo ella sola de todos sus hermanos. Empezó a trabajar en Hooters de su ciudad, algo que para muchos era motivo de vergüenza, pero para ella era un gran orgullo, pues era la primera vez que tenía un empleo y, como ella misma dijo, una responsabilidad. Además, si no hubiera sido por este trabajo, nunca habría llegado a ser campeona, ya que gracias a un golpe del destino, un empleado de la WWE quedó impresionado al verla entrenando intensamente para mantenerse en forma, debido a un concurso en su restaurante que quería ganar. Esto hizo que a los 20 años tuviera su primer contrato de la mano de Vince McMahon, entrando en 2014 al centro de formación NXT. Su primera aparición televisiva no fue como luchadora, sino como una fanática loca que interrumpió la presentación de Tyler Breeze al intentar subirse sobre él, siendo rápidamente retirada por los guardias de seguridad. Unas semanas después de esto tuvo su debut oficial, pero aún no conocida como Liv Morgan, sino como Marley. Su primer combate fue contra Eva Marie, pero lo perdió, lo que indicaba que solo estaba en la división para
para darle la victoria a otros luchadores. Apareció nuevamente un mes después, esta vez con el nombre por el que todos la conocemos, pero sufrió otra derrota, esta vez contra Emma. Las cosas siguieron de esta manera y tuvo que esperar más de un año para conseguir su primera victoria. A pesar de este mal comienzo, pudo debutar en el roster principal junto a Ruby Riott y Sarah Logan con el Riott Squad, atacando a la campeona femenina de SmackDown de ese entonces, Charlotte Flair. Este equipo era muy fuerte y poderoso, pero la carrera individual de Liv todavía no conseguía destacar, siendo derrotada en todos los combates donde participaba y a veces hasta de forma humillante, como cuando fue la primera eliminada en el Royal Rumble femenino de 2019 en tan solo 8 segundos. Más tarde ese mismo año fue trasladada a SmackDown, separándose del Riott Squad e iniciando una rivalidad con Charlotte Flair, que también perdió. Todo comenzó a cambiar cuando se convirtió en Miss Money in the Bank en 2022, derrotando así a todas sus compañeras. Finalmente, después de casi 8 años, tenía una victoria significativa, pues el maletín le daba la opción de competir por el campeonato femenino cuando quisiera. No tuvo que esperar mucho para hacer válido su privilegio, ya que lo canjeó esa misma noche por el título femenino de SmackDown al derrotar a Ronda Rousey. Fue la noche más importante de su vida, aquello por lo que había trabajado tantos años. Logró retener su campeonato durante 91 días, pero desde entonces no ha dejado de luchar como una campeona, incluso ganando un título en parejas junto a Raquel Rodríguez. Liv no se arrepiente de su pasado como camarera y se siente orgullosa de ello, visitando incluso a sus antiguos compañeros de trabajo. Solo queda esperar las victorias y rivalidades que nos traerá este año. Y dime, ¿tú conocías esta historia?